Como institución se han atendido 22 emergencias, dentro de ellas 3 accidentes de tránsito, rescates hemos atendido 16 incendios, 3 incendios estructurales, 13 incendios forestales. Eso hemos atendido en lo que respecta a la semana. Para detallar un poquito, los siniestros de accidentes de tránsito se dieron 2 volcamientos. El uno se dio en Loma de Alcoceres, el otro en la Brigada Patria, un choque entre un auto y una motocicleta en la avenida Marco Aurelio Subía. De los 16 incendios, tanto forestales como estructurales, 13 de ellos fueron dados en los siguientes lugares. Uno en el Puente de los Héroes del Cenepa, en la Melchor de Benavides, José Huango, Cuchitingui, Nueva Vida, Chuchilán, Cruz Loma, en la Ciudadela de Chofer y Belsario Quevedo. El incendio estructural, el uno fue dado en unas jaulas en el sector de Las Belemitas y una fuga de gas que se dio en la Antonia Vela, y una por acumulación de gases tóxicos por quema de una olla que se dio en el terminal terrestre. Dentro de estos, de los incendios forestales, el más relevante, que ha consumido alrededor de 1 hectárea, fue el incendio del día viernes 2 de septiembre que se dio en el sector de Alaques. Asimismo, se acudió a 2 rescates de personas, el primero suscitado en la madrugada del día domingo 4 de septiembre del 2022 en la Reserva Ecológica Los Irinizas, en la cual participó el Cuerpo de Bomberos de la Tacunga con otras instituciones como el GOE, el GIR de la Policía Nacional. Los pacientes fueron estabilizados y luego posterior trasladados a la unidad de salud. El otro rescate se dio el mismo día en el Parque Nacional El Cotopaxi, en donde se apoyó a una mujer con traumas leves en la columna, la misma que fue trasladado desde el refugio hacia la laguna de Limpio Pungo, la misma que fue atendida por la unidad ambulancia de Pujilí. Se dio también un rescate canino. Eso han sido las actividades correspondientes a la fecha del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2022 como Cuerpo de Bomberos de la Tacunga. Bueno, el incendio de Alaques realmente de lo que se identifica fue consumido alrededor de 1 hectárea. Consideramos que justamente en esta fecha estamos ya cerca de realizar los cultivos, y ese mito, esa costumbre, esa cultura que tenemos nuestros ciudadanos, siempre hacen quemas agrícolas y controladas. Eso significa que de pronto algún resto de cosechas o pastos o arbustos que se encontraban en el lugar comenzaron a quemar y se les va de las manos. De lo que tenemos registrado, no tenemos registrado fallecidos, sino más bien heridos que no han sido graves y fueron trasladados a las diferentes casas de salud. Bueno, al respecto debo manifestar que nosotros respondemos a una cadena de llamadas que lo realiza el ECU 911 en primer lugar. En segundo lugar, el ECU 911, después de realizar esta cadena de llamadas, la llamada en primer lugar ingresa al ECU 911 Ambato, y por ser una emergencia netamente prehospitalaria o médica, ellos primero verifican la unidad médica más cercana del Ministerio de Salud, y después, en caso de que no exista en esas unidades especializadas, nos comunican a bomberos. Eso significa que estaremos tardando, obviamente no se ha verificado y para qué vamos a dar un tiempo exacto, pero eso sí es una pérdida de tiempo para nosotros como bomberos, y ustedes entienden que nuestros protocolos de atención de emergencias en años anteriores, antes de que ingresen las llamadas telefónicas, nosotros teníamos nuestros propios protocolos y procedimientos. ¿Qué significaba? Significaba que de forma directa ingresaba a bomberos a nuestra consola o a nuestro número 102 que le manejábamos aquel entonces. Si decían que es un accidente de tránsito, mi unidad de forma inmediata a través de un timbre comenzaba a caminar, se movía en el camino. Y mientras obviamente hay un espacio que uno tiene que tener el sitio, el lugar exacto y de qué se trata, pero mi unidad ya estuvo en camino.
Y sin embargo, posterior a aquello también se desplegaba nuestro tren de ataque, que era una autobomba, una unidad de rescate en caso de que toque hacer extricación. Hoy en día no lo manejamos de esa manera porque realmente cuando a nosotros nos indican ya es tarde, dicen salga la unidad, pero como nosotros no recibimos la llamada telefónica, no sabemos si de pronto requiere una unidad de extricación o una autobomba. Entonces, hoy en día ha cambiado en su totalidad los procedimientos de bomberos. Considero que no es solamente en la Tacunga, sino a nivel nacional, por el mismo hecho de que ustedes recordarán algún tiempo hubo una disposición presidencial de que la atención prehospitalaria y todo lo que respecta a la atención médica lo va a hacer el Ministerio de Salud. Por lo tanto, algunos cuerpos de bomberos inclusive dejaron de comprar ambulancias y se compró ambulancias específicamente solo para cubrir las atenciones de nuestros propios bomberos en caso de que exista un accidente en cada una de las emergencias. Pero hoy en día el artículo 218 y 274 del COESCO, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pública, ya dispone que también hagamos atención prehospitalaria, y no solamente bomberos, sino todas las entidades que conforman esta ley. Entonces es por ello que nosotros hoy en día estamos ya comprando 3 ambulancias. Obviamente tampoco nosotros compramos desde el año 2008 nuestras ambulancias, algunas están averiadas, y hay que decir la verdad a la ciudadanía, quizá en este momento algunas de nuestras ambulancias se encuentran en mantenimiento. Pero sin embargo nosotros salimos al momento de que nos comunica el 911. Y eso sí quiero dejar muy en claro a la ciudadanía que nuestras unidades no es que de pronto nosotros estamos retrasando o retardando un poco la atención a nuestros ciudadanos. Al contrario, nosotros respondemos una política pública que obviamente fue en aquel entonces presidencial y por eso respondemos en esos tiempos o con ese procedimiento. Yo la verdad considero que no habría ningún problema siempre y cuando nuestro ente, en este caso el CIS, que es el EQ 911, no haya ningún llamado de atención para el Cuerpo de Bomberos de Tacunga. Caso contrario, si ellos dicen que se tiene que cumplir los procedimientos de ellos, pues tendríamos que nosotros seguir cumpliendo ese procedimiento. Caso contrario, si a nosotros un poco nos descentralizan, que cuando el ciudadano conozca el número telefónico específicamente de bomberos, para nosotros no habría ningún inconveniente. Yo considero que invertir recursos en un EQ 911 solamente para la Tacunga, considero que estaría en vano. Tenemos acá una sala o una consola y que a esa consola se debería manejar o se debería disponer de que las llamadas telefónicas de todas las emergencias de la provincia de Cotopaxi y en especial de la Tacunga sean ingresadas de forma directa a esta consola de acá y que para la estadística y para el control de cada una de las emergencias posterior sean enviadas al EQ 911 Ambato.